Amén, hermanos, abran sus Biblias por favor y vayamos al libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24. Así de pie vamos a leer las escrituras. Mateo 24. Hoy vamos a ver el tema de el por qué debemos de estudiar profecía. El domingo pasado dimos como una introducción a lo que vamos a estar viendo. Hoy vamos a hablar sobre el mantener la mirada hacia el futuro. Antes de comenzar ya con un estudio de todas las señales, etcétera, creo que todavía debemos de poner un buen cimiento de lo que estamos estudiando. Y quiero que veamos por favor el versículo 3 de Mateo 24. Mateo 24, versículo 3. Dice la Biblia lo siguiente, quiero que vean. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Qué curioso que los discípulos, estando con Jesús, también les interesaba mucho de cuándo iba a ser el fin y cuándo se iba a acabar todo y qué es lo que venía. Y me imagino que desde entonces muchos han tenido esa curiosidad y también se hacen la pregunta, pues ¿cuándo será el fin y cuándo serán las cosas? Y es por eso que estamos estudiando eso. Así que el tema de hoy es manteniendo la mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué debemos de estudiar esto? ¿Por qué debemos de conocer esto? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga el mensaje. Señor, te doy gracias que podemos estar aquí en la iglesia hoy y te pido, Señor, por favor, que bendigas este mensaje, dame tu poder para predicar. Te pido, Señor, que hables a corazones y, Señor, te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. La gente tiene una fascinación por el futuro. Sin duda, yo pienso que la mayor parte de los seres humanos siempre están muy interesados en saber cómo va a terminar todo, cómo es que todo llega a su final, y hay muchos libros acerca del tema, pero sin duda la gente está fascinada con cuándo se va a acabar el mundo. Incluso las líneas directas psíquicas, los periódicos sensacionalistas, los astrólogos, ganan bastante dinero tomando ventaja de no sé si morbo decirle, pero de este gran entusiasmo acerca del futuro. Y hacen bastante dinero por esto. Como alguien una vez dijo, estoy interesado en el futuro porque ahí es donde voy a pasar el resto de mi vida. Y yo pienso que todos ven así, ¿verdad? De que bueno, pues nos interesa bastante, pero como es una curiosidad que lleva a todos nosotros a estudiar, uno obviamente, como dije la semana pasada, tiene que tener bastante cuidado y precaución cuando va a estudiar. No es como que vamos a llegar al punto de saberlo todo, pero sí podemos saber estaciones, podemos conocer momentos y momentos claves que puedan estar presentes. Casi como David Jeremiah dijo lo siguiente, noten por favor, la inestabilidad ahora plaga nuestro mundo tanto a nivel nacional como internacional, de una manera que no habíamos presenciado antes en nuestras vidas, creando una ola nacional de ansiedad e inseguridad. Como hay gente, ¿verdad?, que viven en pánico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Él continuó diciendo, tanto los cristianos como los secularistas se hace esta pregunta. Los cristianos se preguntan si el fin de los tiempos profetizado en el libro de Apocalipsis está sobre nosotros. ¿Es el creciente desorden que estamos experimentando un precursor del próximo rapto de la iglesia y el regreso final de Cristo? Los secularistas se preguntan si la nación está al borde del colapso en la anarquía económica, racial y política, o si una nación hostil como Rusia, China o Irán podría desatar su furia atómica sobre nuestras ciudades, o si los terroristas islámicos militantes que inundan nuestras porosas fronteras podrían infligir suficiente daño como para
ponernos de rodillas. Y qué interesante, pero todas estas cosas son muy reales, que cuando alguien ve la economía, cuando alguien ve lo que está sucediendo alrededor del mundo, pues es obvio que gente se pone en pánico, pero ¿es este el único incentivo para estudiar de la profecía? O sea, estamos hablando que sería la única razón nomás por tener tranquilidad y la verdad que con todas las diferencias de interpretaciones que existen en cuanto a la escatología o el estudio de los últimos días, tenemos que tener un sentido bíblico para saber cómo interpretar las cosas, para saber cómo poderlas verlas y con qué lente las vamos a ver. Con todas las diferencias, ¿verdad? Y interpretaciones que existen, uno puede llegar a conclusiones muy erróneas, puede llegar a conclusiones casi hasta de herejía y negar ciertas cosas y tener que hacer alegorías de cosas que deben de ser literales y podemos llegar a conclusiones muy equivocadas y por eso es muy importante de conocer las Escrituras. Otros que han desilusionado a la grey, por decirlo así, como habíamos mencionado, personas que ponen falsas fechas o son falsos profetas, han hecho más difícil aún el tema de la profecía. Entonces, ¿por qué es importante estudiar la profecía? Y si uno no tiene cuidado, quizás uno podría decir, verdad, no importa o sí importa. Y como les estaba diciendo la semana pasada, muchos se pueden ir a diferentes extremos, uno muy peligroso donde uno piensa que ya puedes poner fechas, como el otro extremo que uno piense que la profecía no tiene nada de importancia. Entonces hoy vamos a seguir hablando de por qué urge conocer bien lo que dicen las Escrituras sobre el tema. El pueblo de Dios debe pensar en el mañana. Y quiero que nomás reconcilien esto, porque yo sé que Jesús dijo que no debemos de afanarnos del día de mañana, qué debemos de comer y con qué nos vamos a vestir, pero Él no estaba hablando sobre el no hacer un estudio de la profecía. Él estaba hablando del afán de que nosotros estamos descuidados por parte de Dios. En otras palabras, no debemos de sentirnos que estamos desamparados, o sea, es decir, que no nos vamos a morir de hambre, que Dios va a proveer, que Dios nos va a suplir las necesidades. Sin embargo, esto no se refiere a un estudio de la profecía, y ahorita vamos a ver por qué. Dave Hunt dijo lo siguiente: casi el 30% de la Biblia está dedicada a las profecías. Estas no son predicciones psíquicas baratas o las vagas cuartas francesas de un Nostradamus que aparentemente se puede hacer para adaptarse a cada nuevo evento que surja. Las profecías bíblicas son declaraciones directas, sencillas y totalmente verificables, que presiden eventos importantes en siglos de historia mundial e incluso con miles de años de anticipación. No existen tales profecías en el Corán, en las Vedas hindúes, en los dichos de Buda o Confucio. Nada que se acerque siquiera a ningún escrito religioso o secular. Es en el cumplimiento de estas profecías, atestiguadas por el mundo, que el Dios de la Biblia señala como prueba de que solo Él es Dios verdadero. Y hermanos, hay tantas profecías de las cuales usted y yo podemos estudiar que han pasado. Incluso casi fui muy tentado en poner un montón de cosas que a lo mejor pueden ser bien abrumadoras, y ya aprendí mi lección en Apocalipsis, donde todo el mundo salía como qué estaba pasando, ¿verdad? Y queremos simplificar esto para que todos podamos aprender, pero a la misma vez es bien importante conocer lo que dice las Escrituras de la profecía, no para vivir en temor, sino para vivir preparados, para saber cómo vivir en este mundo. Entonces hoy vamos a ver razones de por qué debemos de tener nuestra mirada hacia el futuro. Entonces veamos número 1, por favor. La primera razón que les quiero dar es porque una gran porción de la Biblia es dedicada a la profecía. Estamos hablando bastante de la Biblia. Ahora, y eso es algo que tenemos que considerar, así como el estudio de los demonios, que la mayor parte creen acerca de los demonios por lo que han visto en películas de terror.
Muchos creen acerca de la profecía por lo que han visto en películas también. O sea, estamos hablando que es sorprendente el nivel de ignorancia sobre profecía que existe en el pueblo cristiano. No tienen ni una menor idea qué es lo que dice la Biblia ahí. Y una de las razones es porque muchas veces no se ponen a estudiar o no leen las escrituras o nomás no hay un interés. Pero tenemos que comprender que una gran porción de la Biblia es dedicada a la profecía. Entonces existe una ley muy importante en la Biblia. Bueno, más bien en las leyes de cómo estudiamos la Biblia. Y esa se llama la ley de proporción. Esta ley nos dice, esta ley simplemente significa que puede discernir la importancia de un tema en las Escrituras por la atención que las Escrituras le prestan. En otras palabras, hay muchos temas que no importan y gente hace un escándalo sobre cosas que la Biblia ni menciona. Por ejemplo, la Biblia no menciona sobre si es que Adán tenía un ombligo. Y no se imaginan cuántos comentarios tengo yo de hojas de teoría sobre si tenía un ombligo o no. Entonces, la verdad es, ¿para qué desgastar nuestro tiempo y nuestra energía en algo que la Biblia no menciona? Es como muchas veces los calvinistas quieren discernir los misterios de Dios que ni ellos saben. Y lo que estoy diciendo es que la Biblia es clara. Y esta ley de importancia es que si la Biblia lo menciona muchas veces, pues quiere decir que es importante. Y si la Biblia pues no lo menciona, pues ¿para qué buscarle 3 pies al gato? O sea, entonces es bien importante conocer eso. ¿Por qué? Porque la ley de proporción nos establece entonces que si la profecía, si el estudio de la profecía es mencionado suficiente en la Biblia, entonces quiere decir que es algo muy importante. En el libro El Final, escrito por Mark Hitchcock, da una lista, se los voy a compartir ahorita, pero quería dar crédito al autor. Quiero que noten por favor lo siguiente. Número de versículos en la Biblia, 31,124, hablando de profecías. Número de predicciones en el Antiguo Testamento, 1,239. Número de versículos del Antiguo Testamento que contienen predicciones, 6,641, de 23,210. Por ciento del Antiguo Testamento que es profecía, 28.5%. Número de predicciones en el Nuevo Testamento, 578. Número de versículos del Nuevo Testamento que contienen predicciones, 1,711 de 7,914. Porcentaje del Nuevo Testamento que es profecía, 21.5% de toda la Biblia. Biblia que es profecía, 27%. Número de temas proféticos separados en la Biblia, 737. Estamos hablando bastante de la Biblia, es profecía. O sea, no es algo que uno tiene que acá meterse y torcer palabras y torcer conclusiones para llegar a una idea. La Biblia claramente habla bastante de profecías. Pero también considere estos hechos. Noten, de las 333 profecías acerca de Cristo, solo 109 se cumplieron con su primer venida, dejando 224 aún por cumplirse en la segunda venida. Hay más de 300 referencias a la venida del Señor en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, uno de cada 30 versículos. Fíjense nomás todo lo que menciona. Vean por favor, 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento mencionan la venida del Señor. Jesús se refiere a su segunda venida al menos 21 veces. Hay 1527 pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida. Por cada vez que la Biblia menciona la primera venida, la segunda venida se menciona 8 veces. Se exhorta a las personas a estar preparadas para el regreso de Jesucristo más que 50 veces. Entonces, viendo esto y viendo, pues aplicando la ley de proporción,
la profecía bíblica merece un estudio adecuado, un estudio profundo y una comprensión completa, ya que la Biblia menciona tanto de profecía. Uno pensaría que no, y muchas veces quizás en devociones cuando está leyendo la Biblia, por ejemplo, estamos ahorita en Isaías, y noten que casi todo el libro de Isaías tiene porciones de profecías que no se han cumplido. Esperen que llegan allá Ezequiel y luego Daniel, no hombre, hay todavía un montón más. Y muchas veces el cristiano las lee y dice, pues bueno, pues a ver, solo Dios sabe lo que quiere decir eso, y se va, y no estudian, y no lo ponen y no lo cuadran para poder hacer un estudio más profundo. Decir que la profecía bíblica no es importante, ignoran una gran cantidad de la Biblia. Libros enteros como Isaías, Ezequías, Daniel, Zacarías y Apocalipsis son proféticos en su contenido. Muchos otros libros mantienen grandes secciones de profecías como Jeremías, Joel, Malaquías, Mateo y las epístolas de Tesalónica. Muchos contienen porciones muy grandes dedicadas a la profecía, al estudio de la profecía. Daniel, mientras estaba en cautiverio, quiero que vean bien, estudió el libro de Jeremías. Y porque estaba estudiando el libro de Jeremías, se dio cuenta que el cautiverio estaba a punto de terminar. Incluso noten Daniel capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, es la persona más hidratante de toda la Biblia, porque es Asuero, ¿verdad? De la nación de los Medos, dice que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado. Yo, Daniel, noten, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos, quiero que vean aquí está un profeta Daniel estudiando las escrituras del profeta Jeremías, y al estudiar, hermanos, Jeremías discernió los tiempos. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? Que muchas veces por no conocer las escrituras, casi como Jesucristo dijo, bien erráis no conociendo las escrituras. Hay muchas cosas que el cristiano pudiera discernir al conocer las escrituras. Ahí está Daniel leyendo Jeremías y se da cuenta por lo que Jeremías dice que el cautiverio estaba a punto de terminar. Imagínense las cosas que usted y yo pudiéramos discernir al conocer las escrituras, al hacer un estudio apropiado de la profecía. En Lucas capítulo 2 había un hombre mayor de edad, un anciano llamado Simeón, y una viuda llamada Ana. Estaban ambos en el templo cuando María y José llevaron a Jesús ahí. Ellos estaban ansiosamente esperando la llegada del Mesías, mientras que todos los religiosos no, y ellos pudieron discernir cuando vieron a Jesús. Dice Lucas 2:25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos, noten, todos en el templo se perdieron la llegada de Jesucristo, no Ana y no Simeón, porque estaban anticipando su venida. ¿Saben lo triste, hermanos, de la primera venida? Es que todos aquellos que deberían ya estado buscando a Jesús, no se dieron ni cuenta cuando llegó Jesús. Y lo triste de eso es porque hay muchos cristianos igual que si las cosas se estuvieran preparando para la segunda venida o para el rapto, muchos ni tuvieran ni en cuenta. Aunque hay cosas obvias que muchas veces comienzan a suceder y los cristianos, ¿verdad?, más preocupados de otras cosas. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar? Es porque una gran porción de la Biblia es dedicada a la profecía. Segundo, quiero que veamos, existe una bendición para todos aquellos que estudian profecía. Nomás contemplen esto. Apocalipsis 1, versículo 3 dice la Biblia: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Ahora, ese es el único libro de toda la Biblia que contiene esta bienaventuranza. Pero el libro de Apocalipsis está lleno de aventuranzas, casi igual como Mateo 5, nomás que está en todo el libro de Apocalipsis. Pero hay una bendición para aquellos que leen, hermanos, el libro de Apocalipsis y lo escuchan. La Biblia claramente dice, y por eso aquí en Apocalipsis 1:3, Juan divide la bendición por lo menos en 3 categorías. Si ustedes ven aquí el versículo, es al que lee, al que se pone a leer. Ahora imagínense, cuando Juan escribió eso, por uno, él estaba escribiendo la carta auténtica, por decir así, el autografa, la original. Y él estaba escribiendo, pues no era como que todavía nadie lo tenía. Y aun cuando se comenzó a copiar, no era como que todos tenían el libro de Apocalipsis, pero sin embargo Juan dijo, es bienaventurado el que lee, el que se pone a leer este libro, el que se pone a leer esta profecía. También habló de aquellos que escuchan, ya si no puedes leerlo, por lo menos estar sentado en una iglesia y escuchar el libro de Apocalipsis, porque en ese tiempo así es como la mayoría comprendía la Biblia. Recuerden que no fue hasta que se hizo la imprenta que la Biblia comenzó a circular como la tenemos hoy. ¿Qué hacía la gente antes? La Biblia era sumamente cara, no cualquiera tenía una Biblia. Entonces se sentaban en las congregaciones y si lo único que hacía el pastor era leer las escrituras, pues la gente estaba muy feliz porque estaba leyendo, estaba escuchando las escrituras. Y aquí dice la Biblia, el que lee, todos los que escuchan, y también dice la Biblia, todos los que obedecen. No solo es importante leer y escuchar, es importante, hermanos, obedecer lo que las escrituras dicen acerca de las profecías. Les vuelvo a decir, este estudio de profecía que estamos haciendo no es para que ustedes se hagan más inteligentes, es para que ustedes se hagan más fieles. Porque si la verdad es que a lo mejor estamos viviendo en tiempos tenebrosos, a mí no me interesa que sean graduados de seminarios, a mí no me importa, ni a Dios le importa cuánto conoces, a Él le importa cuánto obedecemos y qué es lo que hacemos para Cristo. Porque si ustedes recuerdan, hermanos, los fariseos, ellos conocían todo de la ley, todo de la ley. Les podrían hablar griego, hebreo, español, guatemalteco, amén. Y sin embargo eran los que rechazaron a Cristo. Entonces no estamos aquí para nomás profundizar las escrituras y hacernos más inteligentes. Queremos en realidad que esto cambie el corazón para poder ser nosotros más obedientes. Entonces, no solo hay un gran porcentaje de profecía dedicada a las escrituras, pero también existe una bendición para todos aquellos que estudian esta profecía. Tercero, Jesús es el tema central de la profecía. Y eso es bien importante porque la profecía no es como que estamos esperando cualquier cosa, estamos esperando la segunda venida de Jesucristo. O sea, Jesús es el tema central de la profecía. La profecía tiene que ver con Cristo, comienza y termina con el Salvador, hermanos. La primer profecía acerca de Jesucristo, no lo van a creer, se encuentra en Génesis capítulo 3. Quiero que vean, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, les pudiera decir que la mujer no tiene simiente. Sin embargo, Dios le dijo que por medio de la simiente de ella, de la mujer, proféticamente esa persona aplastaría la cabeza de la serpiente. Es la primer profecía que apunta hacia el Señor Jesucristo, pero no para ahí, sino que también sabemos que Enoc profetizó de la segunda, de la venida del Señor Jesucristo. Dice Judas, capítulo 1, versículo 14, noten, de estos también profetizó Enoc. Enoc está hasta en Génesis, ¿verdad? Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos
han hablado contra Él. Hermanos, esto va a suceder en la segunda venida de Jesucristo. Noten cuántas veces la palabra impío, impía se menciona. Porque cuando Jesucristo viene a juzgar a los impíos y las obras impías que los hombres hacen. Fíjense muy bien, entonces, Génesis 3, la primera profecía de Jesucristo. Enoc, profetizó de la segunda venida de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de profecías de Jesucristo. Entonces, miren algunas de las formas que Jesús es revelado en profecía. Nomás se las voy a leer rápido, porque son muchas. Quiero que vean, por ejemplo, primero, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 13, esa es la profecía de Jesús. Vemos que también segundo Silo, aquel a quien pertenece, Génesis 49, Dios está hablando de Jesucristo, apunta a Jesucristo. El Cordero de la Pascua apunta a Jesucristo. La estrella de Jacob, apunta a Jesucristo. Él es la estrella de Jacob. El gran sumo sacerdote de Salmo 110 es Jesucristo. El profeta de Deuteronomio 18 y 18 es el profeta que iba a venir, es Jesucristo. El rey, 2 Samuel 7 y Lucas 1, 32 al 33, apunta hacia Jesucristo. El consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es Jesucristo. Mi siervo en Isaías 53, 2 es Jesucristo. Un varón de dolores, Isaías 53, 3 es Jesucristo. La piedra que golpea o la roca que rompe en Daniel, si ustedes recuerdan cuando ven las estatuas, sale una piedra que viene y destruye los mundos o los diferentes reinos. Esa piedra es Jesucristo. Amén. Mi pastor, mi compañero en Zacarías 13, 7 es Jesucristo. El Señor del templo es Jesucristo, Malaquías 3:1. La resurrección y la vida es Jesucristo. El Salvador glorificado y resucitado es Jesucristo. El Señor de la iglesia es Jesucristo. El Cordero de Dios es Jesucristo. El juez de las naciones es Jesucristo. El Hijo, varón nacido milagrosamente en Apocalipsis 12 es Jesucristo. El Rey que viene en Apocalipsis 19 es Jesucristo. El Señor del cielo y la tierra es Jesucristo. Hermanos, el tema central de la profecía es Jesucristo. El comprender bien de las profecías es comprender bien a Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que es bien importante que nosotros no seamos ignorantes en cuanto a las escrituras. No vaya a ser que salga un loco y ponga fechas, y usted debe de estar firme en su fe. Y tiene que comprender las escrituras. Y cuando alguien trate de torcer algo, usted conoce las escrituras, conoce a Jesucristo, conoce el tema central de las profecías, pues va a conocer bien para poder hacer defensa. Todo el tema, hermanos, de toda la Biblia es Jesucristo. Es por eso que toda rodilla un día doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Los nombres y títulos de Cristo son muy importantes. Fíjense nomás unos cuantos dados en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, primero vemos que Él es llamado Jesucristo. Luego es llamado testimonio, fiel. Él es llamado el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes. Y esto nomás es en Apocalipsis, hermanos. Él es el alfa y omega. Él es quien es y quien era y quien ha de venir. Él es el Hijo del hombre. Él es el primero y el último. El viviente, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro, el de la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, aquel cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies son como bronce pulido, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel y verdadero, el comienzo de la creación de Dios, el león que es de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero, su Señor, un hijo que gobernará todas las naciones con vara de hierro, fiel y verdadero, la palabra de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el principio y el fin, es la brillante estrella de la mañana. Hermanos, todos estos son títulos del Señor Jesucristo, nomás en el libro de Apocalipsis.
hiciéramos bien comprender bien las Escrituras y estudiarlas, porque comprendiendo profecía, comprendiendo bien, teniendo un estudio concreto de las profecías, es tener un estudio comprensible del Señor Jesucristo y poder comprender qué es lo que está por venir. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar? Pues una gran porción de la Biblia es dedicada a profecía. Existe una bendición para todos aquellos que estudian la profecía. Jesús es el tema central de la profecía. Quiero que veamos cuarto, por favor. La profecía nos da perspectiva de la vida. Y deja nomás aterrizo esto a algo más práctico. Hay una historia, ¿no?, de un avión que le dice a sus pasajeros, después de horas de estar perdidos, el capitán, ¿verdad?, agarra el intercomunicador, ¿verdad?, y comienza a decir: tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Las malas noticias es que nuestro sistema de orientación ha fallado y no tenemos una forma de saber dónde estamos o hacia dónde vamos. Dijo: las buenas noticias es que estamos haciendo muy buen tiempo. ¿De qué sirve que hagas buen tiempo si vas perdido? Mucha gente de hoy es como la gente de ese avión. Se están pasando grande, avanzando rápidamente por la vida, pero no tienen ni una idea hacia dónde van. Pero van rápido. Vean, por favor, la profecía bíblica es importante porque nos dice el final de la historia. ¿Te sientes que te han hecho injusticia? Pues ganamos al final. Incluso es nuestro sistema de orientación y nos dice a dónde vamos. El conocer la profecía, el conocer qué es lo que ha pasado. Podemos perder la batalla ahorita, pero ganamos la guerra después. Y eso es importante conocer. Revela que así como nuestro mundo tuvo comienzo definido en Génesis 1:1, también tendrá un final. Y es por eso que el estudio de la profecía es importante. La historia, hermanos, es una repetición interminable de cosas que inician y tienen su fin. Hay un inicio, hay un fin. La profecía bíblica nos revela que hay un final y usted y yo debemos de estar listos para ese final. Vean, por favor, conocer esta verdad nos da significado, perspectiva y propósito y nos ayuda a abrazar la esperanza en la vida. Como es uno bien mundano, ¿no? Yo recuerdo que mi esposa y yo ya teníamos como 6 meses antes de casarnos y el pastor Chapo predicó una tremenda serie de profecía. Casi estaba convencido que iba a llegar el rato ya en cualquier momento. Y decía: Señor, nomás déjame casarme. Nomás con que me case. Ya cuando me case, ahora sí. Y cuando hablaba de que todo lo que estaba pasando en ese entonces, yo nomás pensaba: vale más que me apure y me case. O sea, porque ya viene Cristo. Amén. Yo estaba pensando en su venida. Pero la verdad, hermanos, es que si una persona realmente creyera que este mundo va a continuar para siempre sin un objetivo final, la gente se llena de desesperanza, sin esperanza, y desesperación. Pero como sabemos que todo tiene un principio y tiene un fin, entonces nos da perspectiva en la vida. Por ejemplo, sabiendo que voy a morir un día, debe de traer perspectiva en cómo decido usar mi tiempo hoy. Ahora, gracias a Dios, hermanos, que, no sé, yo estaba muy convencido de mi juventud y gracias a Dios que fui entrenado en eso desde que fui salvo y me pusieron a trabajar y la verdad que siempre estaba determinado a hacer un buen uso de mi juventud, porque luego vienen los días cuando ya no iba a poder hacer mucho, que todavía me falta bastante para esos días. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, le doy gracias a Dios por innumerables noches y madrugadas trabajando en la iglesia y sirviendo a mi Dios. ¿Por qué? Porque el saber que un día voy a morir
debe de traer un cierto de sentido, de propósito hoy, porque vamos a morir. Y eso debe de más o menos ubicar nuestras vidas en que nuestra vida es temporal, es como neblina, va y viene, y tenemos que tener más o menos una idea hacia lo que estamos haciendo. Pues la profecía hace lo mismo, nos da perspectiva de la vida, nos ayuda. Imagínense, si Jesús dijo, orad y velad, porque vengo pronto, quiere decir que esa urgencia debe de estar sobre nosotros todos los días. Todos los días. No será que sea hoy, no vaya a ser que sea hoy. Vale más estar bien con Dios hoy, porque hoy puede venir. Y vale más que no nos encuentre durmiendo. ¿Cuántas veces no dijo Jesús eso? Sin embargo, ¿cómo vivirá la mayor parte de los cristianos sin un interés en que a lo mejor Cristo venga? Y se pierde cada cosa que uno hace. Entonces, la profecía, hermanos, nos da perspectiva. Número 5. Conocer profecía nos protege de las herejías. Vamos a después quizás dar hincapié sobre muchas perspectivas del fin del mundo que tenemos que analizar bíblicamente. Pero una de las razones que muchos caen en errores sistemáticos de la escatología o de los estudios de los tiempos finales, escatología es lo que se refiere, estudio de los últimos días. Así que si se me sale eso y no les digo qué significa, es lo que significa. Escatología es el estudio de los últimos días, de los últimos tiempos. Y personas, cuando no saben cómo tratar el tema, llegan a varias ideas erróneas, ¿verdad? En algunos casos, muchos pueden caer hasta en herejías de profecías, como ya hemos mencionado. Pero si ustedes observan, desde el Nuevo Testamento, Pablo estaba tapando cosas que se estaban diciendo desde entonces. Hermanos, desde entonces ya se estaba diciendo ciertas cosas. Incluso vayan conmigo a segunda de Tesalonicenses. Nomás para darles una idea de esto. Estaba en primera. Ok, quiero que noten, por favor, porque todo el Nuevo Testamento está lleno de este tipo de advertencias, y es bien importante para ustedes y para mí conocer esto. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por ¿qué? Ni por palabra, ni por carta, como si fuera de ¿quién? En el sentido que el día del Señor está ¿qué? Nadie, dice, os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora quiero que vean, desde el Nuevo Testamento, hermanos, y esto nomás es un ejemplo en 2 Tesalonicenses, pero si usted lee 2 de Corintios, capítulo 10 al 12, 2 de Timoteo 1, capítulo 3, Tito, capítulo 1, Filipenses 3, versículo 2, 1 Timoteo y 2 de Pedro, desde el Nuevo Testamento ya se estaban circulando falsas ideas de la venida del Señor Jesucristo. Pues Pablo mismo está diciendo, mira, hey, cálmense, aunque venga por carta nuestra, aunque ustedes piensen que es muy convincente, no sean fácil movidos de su modo de pensar acerca de la venida del Señor, porque antes que venga el Señor, hablando de la segunda venida, primero dice, tiene que venir el anticristo. Y qué curioso, ¿verdad? Para todos los que toman el sistema alegórico de las formas del final del mundo, es imposible, tan claro que dice la Biblia, pues antes de la venida del Señor, primero tiene que venir el anticristo.
Y la Biblia está claramente estipulando eso para que los tesalonicenses dijeran, bueno, pues no vamos a estar todos asustados, pues porque todavía faltan unas cosas antes de la venida del Señor. Y les digo eso porque toda la Biblia, hermanos, está lleno con correcciones que los apóstoles estaban haciendo acerca de hermanos con doctrinas falsas, gente que estaba entrando con ideologías antibíblicas. Y les quiero decir, hermanos, tarde o temprano, un día de esos, alguien viene con falsa doctrina. Usted tiene que tener un buen entendido de las Escrituras, porque si no comprende las Escrituras, cualquier ideología, es por eso, hermanos, que gente hoy tiene la santa risa, ladran en el espíritu, vomitan en el espíritu, hablan en supuestas lenguas, hacen un montón de relajos que no existen en la Biblia, pero la gente por ignorancia bíblica está siguiendo como zombies, aunque no exista en la Biblia. Y ese es el problema, hermanos, que de la misma forma vienen locos hablando del fin del mundo, y ahí van los cristianos que tampoco conocen las Escrituras pensando, ¿sí será verdad eso? ¿Sí se va a acabar el mundo en el 21 de mayo del 2011? Pues no, aquí estamos todavía, ¿verdad? Ni el calendario azteca, ni el maya, ni quien sea puede predecir el fin del mundo. Las Escrituras ya lo establecen. Entonces vimos la semana pasada acerca de las falsas profecías de Miller. Y les recuerdo esto, hermanos, que ellos dijeron que en 1843 iba a venir el fin del mundo, pero no vino. Luego dijeron, no, son mentiras, 1844. Y la razón que eso es importante es porque ellos, si hubieran conocido las Escrituras, hubieran leído que nadie puede saber el día ni la hora de la segunda venida de Jesucristo. Luego hablamos también de Harold Camping, que dijo que el 21 de mayo iba a ser el fin del mundo. Tenía mucha gente siguiendo a este hombre, que también él sacó matemáticas y comenzó a hacer cálculos de los milagros de Jesús y llegó a la conclusión de cuándo iba a venir el fin del mundo. Los testigos de Jehová también predicieron el fin del mundo en 1914 y le erraron y le siguieron modificando y siguieron haciendo cambios. Los adventistas también dijeron y trataron de decir quién iba a ser el anticristo y comenzaron a profetizar. Incluso, vean el siguiente artículo, ellos comenzaron a decir que en octubre de 1992 iba a venir el fin del mundo. Y les quiero decir, nadie sabe, nadie lo conoce, hermanos. Los mormones tienen innumerables profecías falsas que nunca se cumplieron. ¿Cuántos van a recordar los Davidians de Waco, Texas, allá con que murieron todos quemados? Bueno, no todos, fueron unos 50 que el gobierno mató. Ellos tratan de decir que ellos se quemaron, pero eso fue el gobierno lo hizo. Pero sin embargo, creo que lo merecieron, pues estaban agarrados a balazos, así que pues ni modo, eso es lo que pasa. Llegaron ellos para instruir y esta secta comenzó literalmente a defenderse en contra de los males. David Koresh, aquí está, él memorizó, nomás para que sepan, casi todo el Nuevo Testamento, versículo por versículo, lo tenía casi todo memorizado. El conocimiento bíblico en cuanto a lo que él había memorizado es increíble de este hombre, aunque era un falso profeta. Pero lo que pasa es de que él lo conoció, además, así como el diablo conoce las Escrituras. Amén. Y él conoció las Escrituras para comenzar a divulgar enseñanzas y así convencer a la gente que él era el séptimo ángel del libro de Apocalipsis, y él se identificó como un Mesías. Hermanos, muchos también no sé si han escuchado de Jesús de Miranda de Florida, que dijo que él era el anticristo, el que viene después de Cristo. Él había dicho que al principio que era un apóstol y luego se fue de profeta a ser casi Mesías. Una de las cosas que él dijo es que nunca iba a morir, y pues ya murió. Amén. Ahorita están los brazos de los demonios en el infierno, y les quiero decir, y es ahí donde él se encuentra. Y la verdad es que él mandó a toda su iglesia a tatuarse 666, porque para él era el número malentendido, que en realidad no era un número satánico, era un número que significa alguien que viene después de Cristo. Pero todavía, hermanos, no sé cuántos estudiaron de la secta de Heaven's Gate, se llama en San Francisco. Ellos, todavía para irnos de un viaje largo, ellos son los que
cuando iba pasando el cometa, no me acuerdo cómo se llama el cometa, pero esos son los que se metieron, y vean la siguiente, en esta mansión que ven ahí abajo. Les podría enseñar otras fotos, pero iban a ser muy gráficas, no quise enseñarles, pero básicamente ellos creían que iban a venir ovnis y se los iban a llevar. Entonces tenían que tomar veneno primero. Qué curioso, ¿no? Que para que me lleve un ovni me tenga que morir. Entonces ahí todos tomaron veneno, fueron y se acostaron en literas, y básicamente hasta que gente comenzó a pensar, oye, mis amigos, ¿qué ha pasado? No escucharon nada de ellos, que fueron a investigar y comenzaron a sacar todos los cuerpos muertos. Hermanos, esto pasa por ignorancia de las Escrituras. Y eso tiene que ser una amonestación a todo cristiano. No importa cuántos años tienes de conocer a Cristo, tienes que conocer las Escrituras. Tienes que estudiarlas. Y además, cada uno de estos movimientos que yo he mencionado, todos creen en nueva revelación. Que eso es uno de los problemas. Si Dios aún sigue revelando a gente, entonces el canon de las Escrituras no ha terminado todavía. Y si las Escrituras no están completas, pues solo Dios sabe qué va a pasar entonces al final, porque quiere decir que Dios todavía está revelando. Los pentecostales, los apostólicos se han metido en problemas por profecías, ahí por eso existe la luz del mundo. Y sea lo que se diga de nosotros los bautistas, no aceptamos ninguna profecía excepto la profecía de la Biblia, hermanos. Amén, esa es la única en la que podemos confiar. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 13, que Dios ya no iba a dar más revelaciones, más cuando venga lo perfecto, lo que fue en parte se iba a terminar. Y creemos que las Escrituras contienen todo lo que Dios quiere para nosotros que conozcamos. Entonces, gente se ha metido en problemas porque sueñan, y cuando sueñan piensan que es Dios. Una vez me dijo un señor, cuando estábamos en la Juárez, me estaba diciendo que alguien le había dicho de algo que era muy verdad, y él estaba convencido que era Dios. Le dije yo, pero ¿no crees que fue un demonio, un diablo que te dijo eso? Y se quedó viendo. Le dije, pues mira, Lidia en Hechos, ¿qué le estaba gritando al apóstol Pablo? Aquí un hombre ¿verdad? Con el poder de Dios iba gritando, y lo estaba haciendo en el poder de un demonio. Por eso Pablo le sacó el demonio a Lidia. Y gente se maravilla con cualquier cosa. Por eso, hermanos, les puedo decir esto. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo para esclavizar a todos al catolicismo? Va a hacer que unas vírgenes lloren sangre. Si eso es lo que necesitan para que se queden en la idolatría, con mucho gusto. Va a hacer grandes cosas el diablo para que vírgenes sigan llorando sangre. Y no nomás porque sucede algo que nadie entiende, quiere decir que es un milagro de Dios, porque inmediatamente gente le atribuye a Dios todas las cosas que pasan. Y si lo único que necesita gente es decir unas cuantas verdades, y les voy a decir, el diablo no conoce el futuro, pero sí conoce el pasado. Entonces no te sorprendas si alguien viene y supuestamente te profetiza de algo que ya has hecho. No te preocupes, el diablo conoce todas esas cosas. Amén. Entonces, y es por eso que gente cae en tantos errores de carismáticos. Hay un problemón grande porque la gente sigue buscando señales. Aunque Jesús le dijo, mira, solamente una generación perversa busca una señal. Ahí está todo el mundo pensando, a ver, quiero ver milagros, quiero estar seguro y están buscando señales. En cuanto a los movimientos, les digo, hermanos, que conocer profecía nos protege de no caer en falsas doctrinas. Es muy importante conocer las profecías. Sexto, ya me lo terminamos. La profecía, hermanos, nos motiva a vivir con una perspectiva de la eternidad. Como Dios va a venir, necesitamos tener una perspectiva de la eternidad. No tenemos mucho tiempo para andar enojados con alguien. Amén. Un día vamos a morir, ¿sabes qué? No hay tiempo para eso. Tenemos que echarle ganas. Tenemos que trabajar para el Señor. Hay tanta gente que desperdicia su tiempo en cosas por no tener una perspectiva eterna. Amén. Y yo les digo, tenemos que trabajar y trabajar y trabajar, hermanos, porque un día vamos a morir, ya sea que venga el rapto, o ya sea que vayamos a morir, pero debemos de poner esas cosas en perspectiva
a la luz de la eternidad. Y quiero decirles por último, perdón, falta otra más, 7, quiero que veamos. La profecía demuestra a un Dios, soberano sobre la historia y sobre el tiempo. Aquí eso tiene potencial para durar mucho tiempo, pero nomás les voy a decir esto, déjales explico rápidamente. El Dios de la Biblia desafía a cualquier pretendiente a su posición de supremacia en el universo, porque solo un Dios verdadero puede decir las cosas con precisión del futuro. No es, hermanos, como los falsos sanadores que existen hoy en día. No sé si los han visto, que comienzan y hay uno que se apellida Popper de los Estados Unidos, que estaba diciendo cosas tan precisas que, era algo bien convincente. Y hay un grupo de los Estados Unidos que se dedica para destapar a estos falsos sanadores, y han seguido a Benny Hinn a todas las ciudades y comenzaron a entrevistar a los mismos que estaba sanando en todas las ciudades. Él les estaba pagando a gente para que se hicieran los que estaban sanados. Y ahorita con los medios que existen es muy difícil hacer ahora esto. Todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene cámaras, y esto era más probable en los 90s, cuando pues no veías a la misma persona. Si Benny Hinn iba y sanaba a todo el mundo en Nueva York, pues los que están en California ni en cuenta. Pero estas personas comenzaron a seguir, pues Popper comenzó a decir, hay alguien aquí, no sé, de este lado aquí, que vive en una casa tal, en esta ciudad, tienes un perro que se llama tal. Y lo curioso es que descubrieron, porque esa gente tenía un radio, estaban escuchando que la esposa del amigo le estaba diciendo por un audífono pequeño toda la información, porque lo sentaban conforme al registro. Entonces había un plano donde la esposa sabía dónde estaban todos sentados y la información de la tarjeta que ellos llenaron y por qué estaban en ese servicio. Entonces él podría decir, no sé, hay una persona aquí y tienes cáncer y te acaban de decir hace 3 días. Y la gente llorando, sí, soy yo. Y ahí están las cosas. Hermanos, mucha gente, y va a sonar esto feo, que estaba inválida, literalmente inválida por la emoción, se paró y corrió, solo para 24 horas después estar inválidos otra vez. Y comenzaron a descubrir el potencial de la mente cuando la gente está bien emocionada. Gente hasta puede brincar y bailar, lo que sea, cuando están en un trance, así que es lo que comenzaba a pasar, y comenzaron a descubrir un montón de cosas. Pero todo eso, hermanos, todo eso nomás apunta a que gente siempre quiere pretender que tiene un cierto control de las profecías o del poder y del tiempo. Solo Dios es soberano sobre la profecía y sobre el tiempo y sobre la historia. La Biblia dice en Isaías 41:21, dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimeria y hacednos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntadme nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Hermanos, ¿sabes lo que está ahí? Dios está mofándose de ellos. A ver, dinos, a ver qué va a pasar. ¿Quieres maravillar a la gente? ¿Quieres que gente te vea como un Dios? Ándale, dice, a ver, vamos a ver. Pero me fascina eso, aquí vosotros sois nada. Muy bien. En Isaías 42:9 dice, he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Noten, solo un Dios soberano hace esto. El Señor dice, noten, y su Redentor aquí en Isaías 44:6,
Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor es Jesucristo, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anunciéis lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Noten, ¿por qué? Porque desde entonces habían falsos profetas. ¿Quién va a decir lo del futuro? Yo solo está diciendo, puedo hacer estas cosas. Isaías 46:8, noten: acordados de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores, acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Solo Dios puede hacer esto, hermanos. Daniel 2:20, noten: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Hermanos, profecía bíblica, el control de la historia ha estado en las manos de Dios. Y les quiero decir algo, hermanos, que por eso es importante conocer. Creemos en un Dios soberano. Nada sale de sus manos, nada de lo cual sucede en esta tierra es algo que sorprende a Dios. Él interviene cuando quiere. Dice la Biblia, Él hace lo que quiere. Nada limita a Dios. Nada, no hay nada en este mundo que limita. Él es completamente soberano de este mundo. Y lo que permite, y cuando hay un rey malvado que permite que ciertas cosas, muchas veces lo hace para zarandear al pueblo de Dios, para que nos vaya mal, para que oremos, para que estemos cerca de Él. Pero no hay nada que sale fuera de las manos de Dios. Quiero terminar con esto. Ahora sí, número 8, quiero que veamos. ¿Por qué debemos de estudiar profecía? La profecía, hermanos, comprueba la veracidad de la palabra de Dios. Si hay algo que apunta hacia por qué creemos en las Escrituras, la Biblia está llena, hermanos, y como les digo, podría haber dividido eso en 2 mensajes nomás para hablar de esto, pero hay cosas, por ejemplo, como el rey de Ciro de Persia, el profeta hebreo Isaías escribió durante la edad de oro de los profetas hebreos, alrededor de 700 antes de Cristo. En sus escritos, Isaías identificó a Ciro y lo identificó por nombre. Pero quiero que vean esto, pero Ciro no llegó a ser rey durante casi 150 años, o sea, 150 años antes que Ciro fue rey, Dios lo había mencionado por nombre. Isaías nombra a Ciro en Isaías 44:28 y versículo 45, su nombre es muy declarado. Noten también el cautiverio babilónico de Judá durante 70 años fue predicho. Incluso vean el profeta Jeremías, en el año 582 antes de Cristo profetizó que los babilonios llevarían cautivo al pueblo inicuo de Judá, y de su cautiverio duraría 70 años, durante los cuales la tierra de Judá reposaría. Y qué curioso que la Biblia tan claro, noten Jeremías 25:10, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas
y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, y esto fue escrito mucho antes que sucedió. Les digo, solo Dios puede ser tan preciso. La razón que los ateos y los escépticos tienen tanto problema con la Biblia es porque es tan precisa en todas sus profecías. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermanos, esta profecía específica se dio décadas antes que ocurriera este evento, y el pueblo llevó cautivo en más o menos 605 antes de Cristo por Nabucodonosor, y llegó Babilonia para castigar al pueblo de Dios. Y qué curioso, ¿no? Uno pensaría, noten, porque muchos cristianos así piensan que Dios así permite que el cristiano peque y ay, pobrecito, ¿verdad? Aquí Dios castigó a la nación de Israel duramente por Babilonia. Ustedes recuerden que aún desde Deuteronomio, la Biblia les dice, mira, les pongo una bendición y una maldición, y ellos decidieron seguir los caminos de idolatría, y Dios vino y disciplinó a su pueblo. Y les quiero decir, hermanos, que Dios siempre trata así. Cuando estamos en rebelión o cuando estamos mal con Dios, es bien importante que usted y yo conozcamos bien las Escrituras. Pónganse a leer las Escrituras, pónganse a leer lo que dice la Biblia de la profecía. Conozcan bien la verdad para que puedan discernir la mentira. Pero muchos se comienzan a indagar en la mentira y quieren sacar la verdad de la mentira, y es por eso que muchos se vuelven locos, porque comienzan a leer libros incorrectos, libros de herejías, y hacen sus ideas y ni conocen la verdad, todavía no han ni suplementado lo que es doctrina y lo que uno tiene que leer. Recuerdo hace años apenas estaba por entrar al instituto y comencé a leer un libro. Wow, era un libro de herejía. Pero en el momento estaba yo como que eso está tremendo, ¿verdad? Estaba tomando un montón de notas. Habían cosas que se me hacían raras porque pues escuchaba la predicación y estaba leyendo y estaba yo tratando de meditar en esto. Ya fui con el pastor y me dice, mira, espérame, lee primero. Y leí un montón de libros y comencé a contemplar para poder comprender. Hermanos, aún en todos los aspectos de todo lo que estudiamos de la Biblia, tenemos que tener una buena comprensión del por qué y cómo defender. Una vez estaba tocando puertas y me sale un señor que era supuestamente jesuita y que podría defender la fe católica. Le dije, ¿sabes que yo puedo defender la fe católica mejor que tú? Y se sorprendió que le dije esto. Le dije, mira, yo tengo varios libros católicos, tengo hasta el libro del Vaticano, Vaticano I y Vaticano II. Casi nadie lee de los concilios del Vaticano. Saben que existen, pero no saben lo que alegan, o sea, no saben lo que disputan entre ellos. Le dije, mira, y le digo, mira, ¿qué quieres saber? Yo te ayudo a defender tu fe si quieres. Y se comenzó a sorprender. Obviamente estaba siendo sarcástico, pero es bien importante conocer las Escrituras, porque por eso tantos tropiezan con los testigos de Jehová, por no conocer las Escrituras. Los testigos de Jehová tienen una idea muy equivocada de las Escrituras y de Jesucristo. Y ellos se deleitan cuando llegan con cristianos, porque la mayor parte de los cristianos, escúchenme, no estudian las Escrituras. Ellos saben que muchos cristianos son igual o peor que los católicos. Tienen una idea de creencia, pero no saben abrir la Biblia para demostrar la diferencia. Entonces, cuando ellos van y tocan puertas, están pensando, ojalá salga un cristiano. Porque de todas maneras, la mayor parte de ellos no sabe defenderse. Es por eso que nosotros hemos intentado tener clase tras clase tras clase los sábados para enseñarles cómo tratar con sectas, cómo tener una comprensión bíblica para que estén bien preparados con las Escrituras para saber cómo tratar con falsa doctrina. Les digo, hermanos, es bien importante. Entonces, hoy nomás aprendemos cómo debemos de mantener la mirada hacia el futuro y por qué es importante estudiar sobre la profecía. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y Señor, yo te pido por favor
en este momento hables a corazón.